Nuestro próximo conferencista, Luis González Jorquera, actualmente es Cloud Solution Architect en Huawei, lo cual también ejerció el mismo rol en las empresas de Microsoft y Sonda. Fue administrador de sistemas en las empresas Coasim, Fusión y Hildebrand, además de haber sido gerente general en Top PC Computación durante 4 años. La conferencia de hoy, Camino hacia la modernización usando Cloud, Data e Inteligencia Artificial. Bienvenido, Luis González Jorquera. Hola, buen día. Mi nombre es Luis González. Soy Cloud Solution Architect. Trabajo en el área de Cloud and AI de Huawei Chile. Soy un especialista que partió trabajando ya hace bastante tiempo, unos 15 años. Los últimos años me he estado especializando en tecnologías cloud, pero antes pasé por soporte, por administración de sistemas, así que he tenido harto conocimiento de toda la transición y la evolución tecnológica que hemos tenido desde los servidores físicos hacia los servidores virtuales. Luego de la virtualización, la subida hacia la nube, también con virtualización en infraestructura como servicio. Y hoy día estamos observando estas tecnologías basadas en microservicios, contenedores, donde tenemos estas oleadas de datos que están apareciendo por la hiperconectividad. Y con esta introducción los quiero dejar invitados a esta charla que tiene que ver con la nube, los datos y la inteligencia artificial. Si bien vamos a estar hablando, digamos, en el sentido hacia la inteligencia artificial, es importante que consideremos que todo esto está montado en alguna parte, ¿no es cierto? Los datos tienen que estar en algún almacenamiento y necesitamos algún poder de cómputo para poder procesar, digamos, hacer algo con estos datos y finalmente llegar a hacer algún tipo de inteligencia y entregar algún valor con esto. Es por eso que escogí este nombre para la presentación y les voy a conversar un poquito también de la nube y un poco de cómo Huawei resuelve todos estos desafíos que están ocurriendo hoy en día. Entonces, voy a partir con una pequeña introducción a la historia de la inteligencia artificial. La primera foto que tengo acá, él es John McCarthy. Él fue el primero que usó este término de inteligencia artificial en el año 1955. Y digo esta fecha con una intención que es para poder tomar el peso de que esto se viene hablando hace muchos años atrás, aproximadamente 30 o 40 años atrás, ya se estaba conversando de la inteligencia artificial y hasta cierto punto de las redes neuronales y todo lo que significa el poder obtener inteligencia a partir de los datos. Pero ¿cuál era el problema en esta época? Que no estaban los datos. Hay que recordar que en esta época estaba todo en papel, había muy poca fuente de datos digital. Y lo otro tampoco que estaba inexistente era la capacidad de cómputo para poder hacer algo con estos datos, ¿no es cierto? A pesar de que estaban las ideas, estaban las teorías matemáticas para poder hacer algo, no existía la tecnología para poder resolverlo. Bien, entonces hoy día, con esta revolución digital que vivimos aproximadamente a principios del año 2000, aparecieron las empresas, ¿no es cierto?, los proveedores de Internet, y la industria, las empresas desde las más pequeñas hasta las más grandes, comenzaron a digitalizarse, a hacer todos sus procesos, digamos, digitales, y esto llevó a que aparecieran los datos. Entonces, y aparecieron una cantidad de datos tan impresionante que el hardware detrás empezó a acelerarse de alguna manera para poder dar abasto a esto y empezaron a acelerarse las tecnologías. Entonces, por otro lado también tenemos la ley de Moore, ¿no es cierto?, que estaba empujando el poder de procesamiento para que con este autodesafío que se hicieron las compañías fabricantes de chips de ir duplicando la capacidad de cómputo y al mismo tiempo ir miniaturizando, ¿no es cierto?, los componentes electrónicos. Entonces, todo esto, hoy día, en la actualidad, existen una cantidad de datos impresionante
y existe un cómputo que es capaz de poder procesar estos datos. Entonces, ¿hacia dónde llegó todo esto? Que volviera la investigación de la inteligencia artificial a estar, digamos, en la retina de todas las compañías, de las corporaciones, de los gobiernos y de los científicos, ¿no es cierto? Entonces, esta imagen que está acá al medio es bien importante porque esta imagen con el celular, ¿no es cierto?, donde representa que estamos viviendo en un mundo hiperconectado. Y esa es una palabra que vamos a empezar a escuchar de manera más repetitiva porque todos los elementos computacionales que tenemos con los que estamos rodeados de alguna manera interactúan entre ellos. Sobre todo el tema de las redes sociales y los e-commerce, el comportamiento de las personas en el Internet, y hoy día con el desarrollo de las tecnologías en la parte de comunicaciones, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que cada vez se pueden conectar más tipos de dispositivos y se pueden hacer más cosas y por lo tanto se pueden extraer más datos, más de los que ya estamos viendo hoy día que son imposibles de analizar por seres humanos, ¿no es cierto? Y de ahí viene el tercer cuadro que tiene que ver con la inteligencia. ¿Qué hacemos con todos estos datos? ¿Cómo los procesamos? ¿Qué valor podemos extraer de ellos? Para finalmente llegar a el concepto de tener una sociedad inteligente, ¿no es cierto? Que nos mejore la calidad de vida a todos, que mejore los procesos de la industria, de los negocios y la calidad de la ciudadanía también. Entonces, en esta introducción a la inteligencia artificial, hay una pregunta es, ¿por qué se requiere la inteligencia artificial si nosotros los humanos tenemos nuestro propio intelecto? Claro, entonces aquí la respuesta bien contundente y fuerte es para la toma de decisiones. Eso es uno de los temas fundamentales que viene a resolver la inteligencia artificial. La toma de decisiones se conceptualizó porque los humanos sentimos que no podemos estar presentes en todas partes, o sea, físicamente es imposible. Y sobre todo ahora con la cantidad con toda la gama de tecnologías que hay, las áreas que hay de tecnología y todas las interacciones digitales que están ocurriendo, es imposible estar en todas y poder tener una noción y poder estar informado de absolutamente todo esto. Entonces, se ha convertido en una verdadera necesidad, sobre todo con lo que les converso de esta revolución digital que está ocurriendo, que yo creo que todavía está ocurriendo, y que genera billones de bytes de información. Entonces, finalmente, ¿cuáles son las ganancias o qué es lo que esperamos nosotros con esto, con resolver esta necesidad? Bueno, es descubrir patrones, extraer valor, no valor monetario, sino que valor, digamos, informativo, descubrir elementos que a simple vista son bastante difíciles de captar, sobre todo al ojo humano, ¿no? O sea, aquí se requiere un análisis mucho más profundo. Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial, o sea, el término ya más técnico, es una teoría y desarrollo de sistemas informáticos que son capaces de realizar tareas que normalmente requerirían un humano, como por ejemplo la percepción visual, ¿no es cierto?, el reconocimiento de la voz de otra persona, y aplicaciones como por ejemplo la traducción de idioma, por dar algún ejemplo. Entonces, la idea se centra principalmente en el desarrollo de programas que puedan simular la inteligencia humana. Y aquí tenemos, por ejemplo, la percepción, ¿no es cierto? Queremos anticiparnos a situaciones, resolver problemas y obviamente, como les decía anteriormente, la toma de decisiones. Entonces, de aquí, de esta idea, de este concepto, es donde se desprenden lo que son los programas y los dispositivos, las aplicaciones que son inteligentes. Cuando decimos que un aplicativo o un dispositivo inteligente es porque tiene alguna de estas capacidades que intentan simular lo que puede hacer un humano. Como por ejemplo en el celular, cuando uno le habla para prender la luz en la casa, ¿no es cierto? O escuchar música, hacer una llamada, o cualquier tipo de interacción que sea una simulación de una característica humana. Ahora, ¿cómo es posible hacer esto a través de software y a través de hardware, ¿no es cierto?, que es lo que está detrás de todo esto? Es a través de los subcampos de la inteligencia artificial. Y estos vendrían siendo los verdaderos componentes que tratan de simular la inteligencia humana. Estos componentes son el NLP, que significa Natural Language Processing. Después tenemos el Machine Learning y el Deep Learning. Vamos a conversar de estos en las próximas slides.
Tenemos el computer vision, ¿no es cierto?, que es la parte de cómo los computadores perciben visualmente el mundo, y el input data, que vendría siendo la ingesta de datos que necesito para poder resolver o analizar algo, ¿no es cierto?, de algún propósito que queramos, que tengamos en mente para resolver. Esta pirámide es bastante interesante de analizar. Voy desde abajo hacia arriba. Por ejemplo, aquí el mensaje importante es como dice el título de esta slide, que es los datos son la base de la inteligencia artificial. Y es así, porque desde ahí es donde extraemos el conocimiento, ¿no es cierto?, para poder hacer algo. Entonces, lo primero que hay que hacer es recolectar datos de todas las fuentes que nos interesen para el propósito que tengamos en mente originalmente. O sea, si pusiéramos otra base más abajo de esta pirámide, sería como, ¿cuál es el propósito de lo que quiero hacer? Entonces, bueno, después voy a recolectar la data de instrumentos, de sensores, de dispositivos, lo que sea. Luego, esos datos tengo que almacenarlos en alguna parte. Entonces, primero tengo que moverlos y almacenarlos para poder luego hacer algo con estos datos. Finalmente, los datos los vamos limpiando, le hacemos algún tipo de filtro, sacamos anomalías, datos que estén quizás duplicados, una limpieza, un filtro de estos datos. Luego lo que hacemos es comenzar a ordenar los datos. Entonces les podemos poner etiquetas, catálogos, hacer algún tipo de análisis, etc. Finalmente viene la parte donde empiezo a probar los algoritmos de inteligencia para ver qué puedo hacer con estos datos que ya están más limpios, están ordenados, y finalmente extraer algún valor de ellos a través de la inteligencia artificial. Vamos a revisar todos estos procesos con un poquito más de profundidad ahora, sin pasarnos tampoco a tan técnico, porque detrás de esto las matemáticas son de verdad bastante complejas. Vamos a partir con el Natural Language Processing. Aquí tenemos un ejemplo que tiene que ver con cómo los computadores se comunican a nivel de computadores y la diferencia en cómo se comunican los humanos entre humanos, y este problema de cómo el humano se relaciona con la computadora. ¿No es cierto que los computadores son excelentes para trabajar con datos estandarizados, estructurados, como por ejemplo las tablas de las bases de datos, ¿no es cierto?, registros financieros, etc. Y obviamente los computadores son capaces de procesar estos datos a una velocidad mucho más rápida que cualquier ser humano. ¿Cuál es el problema? Que los humanos no nos comunicamos con datos estructurados, ¿no es cierto? Tampoco hablamos binario. Los computadores sí hablan binario. Nosotros nos comunicamos con palabras, y las palabras son una forma de datos no estructurados. Entonces, aquí hacemos la primera distinción. Estamos hablando de datos estructurados versus datos no estructurados. Entonces, desafortunadamente, las computadoras como las conocemos hoy no conversan, digamos, con datos no estructurados, porque no existen técnicas estandarizadas para procesarlos. O sea, el computador sigue hablando en unos y ceros, ¿no es cierto? Ese es su lenguaje. Entonces, para poder entender esta problemática con un ejemplo más real y más amigable, tenemos estas dos imágenes que están acá. Y, por ejemplo, cuando un ser humano hace una declaración y dice, Steph Curry ardió esta noche y destruyó totalmente al otro equipo, sabemos inmediatamente que hay un deporte de por medio, que él es un jugador y que jugó muy bien y le ganó probablemente al otro equipo y por mucho, ¿no es cierto? Entonces, esa es nuestra interpretación. El computador, en este caso, literalmente va a entender que el jugador estaba ardiendo en fuego. Entonces, eso es un poco una diferencia un poco más lúdica para entender cómo nos relacionamos nosotros los humanos con los computadores y cómo resolvemos este desafío. Y aquí es donde viene a resolverlo este subcampo de la inteligencia artificial, que es el Natural Language Processing, ¿cierto? Que se centra en permitir que las computadoras comprendan y puedan procesar el lenguaje humano, y la idea es acercar a los computadores a la comprensión del lenguaje a nivel humano. Esa es la finalidad. Entonces, con esta explicación ya podemos pasar, por ejemplo, al siguiente tema, que es el Machine Learning y el Deep Learning, porque los avances que se han hecho en estas tecnologías, en estos campos, digamos, es lo que nos ha permitido crear programas, por ejemplo, para realizar traducción de idiomas, que hoy día es utilizado de manera muy natural,
la comprensión de semántica y, por ejemplo, el resumen de texto. Y finalmente, estos son los fundamentos del procesamiento del lenguaje natural. Entonces, hablemos un poquito de Machine Learning y Deep Learning. Machine Learning es un subcampo también de la inteligencia artificial que utiliza algoritmos de datos. Entonces, Machine Learning aprende de estos datos y toma decisiones informadas basadas en lo que aprendió. Entonces, si bien ambos campos caen dentro de la categoría de inteligencia artificial, el Deep Learning tiene bueno, como lo dice el nombre, es más profundo. Entonces tiene la característica de ser más parecido a cómo el humano aprende. Entonces el Machine Learning, como dice el nombre, es un aprendizaje de la máquina, es un poco más mecánico. En cambio, el Deep Learning tiene la intencionalidad de ser más parecido a cómo aprendería un ser humano. Vamos a ver dos ejemplos para poder dejar esto un poco más fácil de entender. En el caso del Machine Learning, si tuviéramos una linterna, por ejemplo, que está programada para que se encienda cada vez que uno dice está oscuro, ¿no es cierto?, reconocería diferentes frases que contienen la palabra oscuro. Entonces, la linterna podría encenderse eventualmente ante cualquier frase que contenga la palabra oscuro. Y a mí me pasa, por ejemplo, con mi celular, yo tengo de estas ampolletas inteligentes y a veces me pasa que cuando uno le habla a la inteligencia artificial del celular, se confunde, escucha la palabra que cree que es la clave, el gatillante, y efectúa la acción de encender, por ejemplo, una luz. Ahora, con Deep Learning ocurre algo un poco diferente, porque si la linterna tuviera este modelamiento ya de aprendizaje profundo, como dice el nombre, tal vez podría darse cuenta de que debería encenderse con otras señales, como por ejemplo, no puedo ver, o por ejemplo, el interruptor de la luz no funciona. Entonces, él entiende, interpreta situaciones y puede llegar a ejecutar o gatillarse con algo no tan mecanizado como el hecho de decir explícitamente la palabra oscuro. Esa es un poco la diferencia entre estas dos tecnologías, que finalmente el Deep Learning se entiende como la evolución del Machine Learning. Probablemente en el futuro Machine Learning va a englobar todo esto. Ahora, así como siguiendo con estos mismos ejemplos, si nos preguntamos, por ejemplo, cómo lo hace Netflix para saber qué programa quieres ver tú a continuación, casi como si lo adivinara. ¿Cómo sabe Facebook de quién es el rostro de alguna persona? Etcétera. La respuesta a todo esto es que se hace a través de Machine Learning y Deep Learning. Ahora, lo importante es recordar cuáles son las diferencias entre estas dos, sobre todo para los que quieren comenzar a trabajar con estas tecnologías. Y una manera fácil de poder reconocer estas diferencias es con estos ejemplos digamos, que acabamos de ver. Esta slide es un poco para entender cuáles son los pasos para alguien que quisiera, por ejemplo, crear una aplicación crear una inteligencia artificial para una aplicación. Entonces, los pasos fundamentales son definir el propósito de la inteligencia artificial, preparar los datos para la inteligencia artificial, entrenar la red neuronal, que son estos componentes que hemos estado conversando en los subcampos de la inteligencia artificial, entrenarlos para el propósito que queremos, y finalmente ponerla en funcionamiento e ir mejorándola con el tiempo, porque esto es una tarea que es un ciclo. Entonces sigue aprendiendo, por ejemplo, el tema de los chatbots, que uno los puede seguir entrenando, cuando se equivocan los puede uno corregir. Entonces la depuración en el tiempo es prácticamente infinita. La idea es siempre ir mejorando el nivel de fiabilidad de las respuestas que ese caso de inteligencia artificial nos entrega. Y después, si que queremos profundizar un poco más, tenemos estos pasos que tienen que ver más con los datos, que cómo articulamos, por ejemplo, el problema, cómo definimos los datos necesarios, etc. Y en cada uno de estos cuadritos, y este es un ejemplo nomás, porque se puede modelar de distintas formas, pero este es un ejemplo para el tema de los datos. Si yo tengo en mente solucionar algún problema, tengo que hacerme algunas preguntas. No sé, pues, ¿qué problema estoy tratando de resolver? ¿Por qué no se puede resolver con medios tradicionales? ¿Y qué decisiones debe tomar la inteligencia artificial? Eso es, por ejemplo, algunos cuestionamientos. En el segundo caso, por ejemplo, definir los datos necesarios.
y aquí también tengo que hacerme algunos otros cuestionamientos, como por ejemplo, ¿qué datos necesito para tomar estas decisiones de manera confiable? ¿Qué otros datos pueden influir en mis datos originales o qué factores influyen en estos datos, etcétera? Y así me voy haciendo un cuestionamiento para poder, con la finalidad de lograr el mayor nivel de posible en porcentaje de fiabilidad de los resultados que voy a obtener. Entonces, aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, cómo se aplicaría esto en para una red de telecomunicaciones. Entonces, en la red de telecomunicaciones tengo algunos desafíos que resolver en estos círculos de afuera, porque acá en el círculo de adentro está representado como la necesidad de mejora, de qué es lo que quiero hacer con la inteligencia artificial. Entonces tenemos, por ejemplo, clasificación de tráfico, detección de predicciones y anomalías, la utilización de los recursos, la optimización de la red, la orquestación de la red y la asistencia virtual y bots, ¿no es cierto? Y luego lo que hago es llevar esto a una aplicación de inteligencia artificial y decir, y finalmente obtener los resultados que son estos que están representados acá, como por ejemplo el servicio al cliente mejorado, las ventas y la experiencia de usuario ahora son personalizadas y el análisis de la red y el mantenimiento ahora es predictivo. Entonces, todo esto va a tener como resultado que para la empresa, digamos, va a incurrir en menos gastos digamos, de reactivos y además va a tener un cliente más fiel y por otro lado también la persona que está interactuando con esta empresa también tuvo una mejor experiencia, por lo tanto es un win-win para todos. Ahora, esto no solo aplica para telecomunicaciones, aplica para muchas industrias y esto se puede extrapolar a un montón de situaciones. Uno de los casos más recurrentes y los primeros que se piensan cuando alguien quiere implementar una inteligencia artificial, como el caso de uso más visible, por así decirlo, es el servicio al cliente, mejorar la experiencia del servicio al cliente, porque es una de las cosas que genera más impacto. Por eso es que hay tanta utilización hoy día, sobre todo en el e-commerce, de los bots que contestan tanto por texto como por llamadas, etcétera, con una experiencia muy similar al del ser humano. Ahora, siendo sincero, uno puede encontrarse con distintas calidades de trabajo. O sea, hay chatbots que son muy, muy buenos y hay otros que pueden transformarse en un dolor de cabeza para el usuario porque de verdad siente que te hacen perder un poco el tiempo. Entonces ahí esa es una señal que los desarrolladores deben tomar como feedback constructivo para a veces es mejor depurar una implementación antes que apurar algo y sacarlo al mercado muy rápido porque puede entorpecer o puede empeorar el servicio y la idea es que no, pues la idea es que sea algo positivo. Entonces, no se trata solamente de sacar la tecnología, sino que se trata de sacarla bien y hacerla bien, entrenar muy bien al bot para que la persona, el usuario final, tenga una buena experiencia. Hablemos un poquito del ecosistema de la industria de inteligencia artificial. Cuando hablamos del ecosistema de la industria, hablamos de 4 elementos que son importantes, que son los datos, los algoritmos, la potencia informática o potencia de cómputo y los escenarios. Entonces, ¿cómo resolvemos cada uno de estos hoy día? Hablamos de, por ejemplo, las aplicaciones a distintos tipos de industria, donde tenemos finanzas, salud, seguridad, entretenimiento, etcétera. Esto es lo que yo le llamo la sociedad o la humanidad, ¿no es cierto?, que trabaje ojalá de manera inteligente. Hacia allá es hacia donde se quiere llegar. Entonces tenemos la dirección de la tecnología y aquí empezamos a ver algunas cosas que tienen que ver con estos subcampos de la inteligencia artificial, con la visión, procesamiento de voz, el lenguaje natural, la toma de decisiones, el Big Data Analysis, que vendría siendo esta oleada de datos que estamos recibiendo hoy día con la hiperconectividad. Los elementos de la inteligencia artificial, que son los datos, los algoritmos y el poder de cómputo, y finalmente las tecnologías básicas que vienen a resolverlo para el lado de los datos, el Big Data y el Computing Power, ¿no es cierto?, el poder de cómputo con el Cloud Computing, que hoy día es la plataforma por lejos más fiable donde tener los datos y donde poder crecer de manera prácticamente infinita.
Y finalmente la infraestructura, donde tenemos el Internet, los sensores, el Internet de las cosas y los servidores con los chips de alta performance que también les conversaba al principio. Entonces, ¿qué es lo que vemos con esta imagen? Es que para poder lograr una sociedad inteligente, ¿no es cierto? Y poder hacer uso de todas estas tecnologías con todos estos datos que tenemos hoy día, porque tenemos los datos, tenemos la teoría, está la inteligencia artificial. ¿Dónde pongo todo esto? Tiene que ser combinado con las tecnologías de nube, con las tecnologías de Big Data y con las tecnologías de Internet de las cosas. Esa es la clave para poder lograr dar abasto en este ecosistema de la industria y todos los desafíos que están ocurriendo hoy día. Bueno, esto es importante también, el tipo de datos en los data centers ha cambiado. Entonces, aquí un mensaje bien, bien potente que tiene que ver con la cantidad de datos y el tamaño de los datos que deben procesarse se han vuelto más y más grandes. Y esto sigue y sigue creciendo. Entonces, aquí hay algunos datos interesantes para los desarrolladores o para las personas que también son de preventa, en dónde poner el ojo cuando uno quiere hacer algún tipo de innovación o ayudarle a alguna empresa o alguna industria. Los datos estructurados son los que tradicionalmente uno ha visto toda la vida, a donde está, por ejemplo, la base de datos SQL, ¿no es cierto?, el Postgre, el MySQL, etcétera, que es el típico dato estructurado en filas y columnas, ¿no es cierto?, en formato tablas, donde tenemos un ordenamiento, donde, ¿no es cierto?, requiere una cantidad de almacenamiento más o menos controlada, porque hoy día hablamos de, por ejemplo, una base de datos muy, muy grande, podría ser, no sé, de 80 terabytes, 100 terabytes, he llegado a ver yo algunas bases de datos grandotas, pero sigue siendo un espacio controlado. Y son bastante fáciles de poder administrar y proteger en situaciones con productos que son un poco legados, un poco antiguos algunos, etc. Pero el dato importante es este que está acá, que según lo que el estudio que hace Gartner, es que se estima que ese solamente corresponde al 20% de la data que tienen las empresas. Entonces, ¿dónde está el otro 80%? Ese otro 80% está acá, en el dato no estructurado. ¿Se acuerdan que al principio yo les comentaba que nosotros los seres humanos nos comunicamos a través de datos no estructurados? Bueno, además las máquinas también y las interacciones que hacemos hoy día en Internet también, donde nos vamos a encontrar con imágenes, audio, video, archivos de texto, correos, etcétera, planillas hay una cantidad de datos y que son incomparablemente más grandes que los datos estructurados. Yo les decía que una base de datos grande estructurada pesa 100 terabytes, por ejemplo, en una, ya estoy hablando exageradamente grande, porque el promedio de las bases de datos no debe ser más allá de 10, 15 terabytes, una cosa así, no creo que sea más que eso, digamos, de las bases de datos grandes. Cuando hablamos de esto, de los datos no estructurados, son billones de bytes. Es una cosa que y sigue contándose, sigue creciendo, cómo esto sigue avanzando y la cantidad de datos que se requiere procesar en paralelo al mismo tiempo para poder tener algún entendimiento de esto es un tremendo desafío. Y obviamente requiere un poder de almacenamiento que es muy, muy difícil de resolver con tecnologías locales on-premise. Por ejemplo, en la nube, nosotros tenemos la capacidad de crecer en almacenamiento de una manera elástica, sin tener que pre-comprar un disco o un espacio, sino que tú puedes ir consumiendo y crecer infinitamente. Entonces la nube se hace muy fácil de poder trabajar con datos no estructurados. También el poder administrar estos datos y poder protegerlos también se hace mucho más complejo y la nube viene a resolverlo también con tecnologías que ya son nativas de la nube. No hay que hacer muchas implementaciones, sino que activar algunas características que ya están resueltas, lo que hace que la nube tenga una potencialidad infinita de qué poder hacer con estos datos no estructurados que corresponden a un porcentaje tan alto de cosas por descubrir
para entregar valor a la industria, a las personas, a la humanidad en general, porque esto no solamente significa que voy a poder hacer crecer el negocio, sino que también puedo ver cómo mejorarle la vida a las personas, en el caso, por ejemplo, de los gobiernos, de las municipalidades que quieren trabajar en salud. Es bien potente lo que se puede hacer con esto para poder mejorar la calidad en todo sentido, tanto de industria, de personas, de calidad de vida, etc. Ahora, porque nosotros hablábamos de que estaba este cambio donde estamos descubriendo los datos no estructurados y que son tan enormes, y cómo manejamos este cambio a nivel de las capas de aplicación, de las capas de cómputo, de procesamiento, porque está el dato, pero ¿cómo lo procesamos? Entonces, aquí hay una línea bien interesante donde hemos visto que la computación distribuida y paralela se hace cada vez más popular en los centros de datos. Yo diría que ya más que popular es una buena práctica. O sea, hoy día yo como arquitecto de los proyectos que más están apareciendo últimamente en modernización es ir hacia el formato de microservicios, digamos, basado en contenedores, porque el cómo estrujamos, le sacamos el jugo al hardware de una manera que podamos paralelizar y poder dar abasto a millones de usuarios concurrentes de algún servicio que nosotros queramos dar. Entonces, vemos que antiguamente estaba, claro, la arquitectura monolítica basada en el protocolo TCP/IP. Luego esto fue evolucionando, ¿no es cierto?, a los servicios que se interconectaban. Después teníamos el servicio de integración de aplicaciones, donde teníamos una parte central que se comunicaba con otros componentes, ¿no es cierto? Esto es muy común de ver todavía el sistema SOA, ¿no es cierto? El Service Oriented Architecture, donde teníamos como los primeros indicios de llegar a hacer una arquitectura un poco más modular, ¿no es cierto? Donde se separa por servicios el aplicativo. Y finalmente llegamos a la parte de los microservicios y el cómputo en paralelo, que es lo que actualmente se está adoptando con las tecnologías de API, REST, que vienen a estandarizar la forma en cómo se integra todo, cómo conversan los software entre ellos, cómo conversan los dispositivos. Por eso acá el modelo de machine to machine, que hablamos de que tenemos dispositivos de cómputo en muchas partes, cómo se comunican entre celulares, entre computadores, los satélites con dispositivos GPS, los autos, etc. Y toda esta información que se está creando al mismo tiempo y que hay que analizar y capturar, esta forma de procesarlos es lo que está pudiendo dar abasto para esta evolución tecnológica. Entonces, ahora ya que hablamos de los fundamentos de la inteligencia artificial y sabemos cuáles son los componentes que hacen funcionar todas estas tecnologías detrás, vamos a pasar un poco a hablar yo les quiero conversar de Huawei Cloud, cómo podemos solucionar y cómo funciona todo esto en el cloud. Entonces les voy a hacer una breve introducción, para nada comercial, sino que muy orientado a entregarle a ustedes herramientas a la audiencia, herramientas de saber por qué utilizarla, por qué conviene para estos casos, etc. Aquí, en esta slide, lo que a mí me gustaría compartirles es que Huawei tiene data center en Chile. Yo trabajé en otras nubes y uno de los desafíos bien que hacían complejos algunos proyectos, el tema de la latencia. Y créanme que sentir que yo puedo desplegar una máquina, conectarme a la máquina, a un servicio, a un sistema, y esa sensación instantánea de que estoy trabajando con una latencia inferior a los 20 milisegundos, no tiene precio. O sea, de verdad, es maravilloso. Y bueno, contarles que hay dos zonas. O sea, podemos hacer alta disponibilidad, se puede hacer recuperación ante desastre, ¿no es cierto?, cuando pasa algo, y es local. Estamos hablando que el resto de las nubes, sin comprometer ningún número de latencia, pero lo que yo personalmente he visto, que nadie baja de los 150 milésimas de segundo, porque están los data centers ubicados generalmente en Estados Unidos, que son los que tienen mejor conectividad con Chile. Es una recomendación
desde una perspectiva puramente conveniente por un tema técnico y de sensación del usuario, porque finalmente lo que uno quiere es que al usuario le guste el sistema que uno desarrolló, que uno preparó para ellos, y cuando el usuario se conecta y tiene una sensación una sensación rica de que está cargando rápido, es lo que finalmente son detalles que hace que el cliente se quede y que tenga un buen feedback también desde la perspectiva de comunicación. ¿Cómo se relaciona Huawei Cloud con las principales innovaciones del mundo del código abierto? Y este es un tema importante sobre todo para los desarrolladores que nos estén escuchando o los futuros desarrolladores, que Huawei no solamente utiliza las tecnologías que están, digamos, que son líderes en el mercado. Por ejemplo, cuando hablamos de contenedores, sabemos que Docker es el líder en contenedores, sabemos que Kubernetes es el líder en orquestación de Kubernetes, en Big Data tenemos Apache Spark, en la parte de virtualización OpenStack, ¿cierto? Que son los líderes de cada una de estas líneas. Huawei no es solamente que las use, sino que también es un contribuidor activo digamos, en la comunidad. Participa, hace desarrollo, hace innovación en conjunto con otros, digamos, pero es parte, digamos, de las comunidades. Y lo importante de esto es que ustedes sepan que el día de mañana están trabajando con alguna de estas tecnologías. El equipo que hay detrás en Huawei para poder resolver los troubleshooting o cualquier anomalía o algo que se descubra, porque siempre van a aparecer cositas que son las que nos topamos nosotros, los que estamos trabajando el día a día con estas tecnologías, un feature que falta algo o lo que sea. La respuesta que hay viene desde adentro, desde los mismos fabricantes en algunas ocasiones de estas tecnologías, lo que hace una experiencia maravillosa de poder seguir avanzando de manera muy fluida y no encontrarse con un tope que nos deje el proyecto congelado. Eso es un tema súper potente y se los transmito como mensaje. Hemos estado hablando principalmente de algunas tecnologías. Este número que está acá de que hay más de 210 servicios es al momento de que se creó esta slide, pero créanme que esto va aumentando tan rápido que probablemente este número ya tiene que estar desactualizado. La nube va generando servicios muy rápidamente, se van actualizando porque se van descubriendo cosas nuevas, etc. Y un poco, no quiero, uno se asusta un poco al ver tantos iconos, tantas tecnologías, tantas cosas, pero hoy día hemos estado hablando de este cuadro que está acá, que es la parte de inteligencia. Hay muchísimas tecnologías que podríamos estar harto tiempo dedicándole a cada una de ellas. Quise un poco hacer una noción en general para que tuvieran la idea de todas las cosas que se pueden hacer, y vamos a revisar algunos puntos más específicos de algunas tecnologías que son muy interesantes, pero es importante saber también que hay todo un ecosistema. Yo acá remarqué la parte de las bases de datos, que es un tema, yo lo digo muy fuerte, los datos hoy día son el activo más importante, no solo de las industrias, de la humanidad. Los datos es lo más importante porque desde ahí es donde se extrae el conocimiento con estas herramientas. ¿Y dónde está puesto todo esto? ¿Cómo es posible que funcionen? A través del poder de cómputo, ¿no es cierto? Donde tenemos nuestra infraestructura por detrás que trabaja con máquinas virtuales, con plataformas como servicio, con hosts dedicados de hardware si es que es necesario, etcétera. Una de las cosas importantes también de saber de Huawei, muy breve, es que el soporte es local. Hay un equipo de nivel 1 que está en el país, en el idioma local. El nivel 2 también está con idioma local. Y el tercer nivel es con los headquarters, que el nivel de conocimiento que hay es impresionante. La verdad es que es muy grato saber que los problemas se puedan resolver de manera tan rápida. Y se los dejo como mensaje también para que lo sepan. Como Huawei es una empresa china, de repente no se toma en consideración que todo está hecho para tener una experiencia local en el idioma en español. Bueno, estas son algunas tecnologías que existen en Huawei para resolver los temas de inteligencia artificial.
estábamos hablando de estos redes neuronales que son finalmente todos los componentes que hacen que funcione una inteligencia artificial. Y aquí tenemos, por ejemplo, el deep learning, está temas visuales de reconocimiento de caracteres, por ejemplo, reconocimiento de imágenes, moderación de contenido, y todo lo que sea, no voy a nombrarlos cada uno porque, como les digo, cada uno de estos temas es para dedicarles una hora o más, quizás. Entonces, lo importante para ustedes es que sepan que existen soluciones para los desafíos actuales que hay en el mercado, en la industria y para la humanidad, y para resolver todas las problemáticas y echar a andar la curiosidad y la creatividad de quien quiera hacer algo con los datos que están disponibles hoy día en este mundo de la hiperconectividad. Solamente voy a pasar por encima algunas tecnologías que son como más relevantes, que se utilizan más, el tema de el reconocimiento de imágenes para poder hacer aplicaciones. A veces es tan cómodo cuando te toca comprar en un e-commerce y tú dices, te piden al final la experiencia de compraste, agregaste al carro, vas a pagar y tienes que poner los datos de la tarjeta de crédito y una lata a veces. Entonces, cuando viene y ves que está el botón de que te permite escanear la tarjeta, y es una sensación maravillosa. Y más encima tú decís, como que desconfías, decís que lo va a hacer bien o no, y cuando ves que la imagen captura perfectamente las letras, es verdaderamente satisfactorio como usuario, digamos. Ya ni siquiera hablo como yo, alguien técnico, sino que yo como usuario del día a día quiero comprar algo y esta cuestión me ahorró unos minutos de tener que estar tecleando en esta época donde todos queremos que sea todo instantáneo. Son cosas que uno agradece. Y otras aplicaciones como búsqueda de imágenes dentro de repositorios de imágenes, reconocimiento de objetos dentro de las imágenes para poder hacer algún tipo de inteligencia con estos datos, sobre todo en temas que tienen que ver con ciudadanía, cuando se quiere reconocer algo en alguna cámara, una foto, etcétera, y necesitas hacer un análisis demasiado con mucha información, esto viene a facilitar ese tipo de problemática. Obviamente Data Lake, donde podemos tener una plataforma para todo lo que sea el almacenamiento y el cómputo del Big Data, el Cloud Search Service, que es para hacer búsquedas distribuidas, ¿no es cierto? Ya sea en registros de análisis de logs o búsquedas dentro de un sitio, moderación de contenido, ¿no es cierto? Cuando queremos que nuestro sitio no se vaya, o en alguna presentación no vaya a filtrarse alguna imagen, algo indebido, ¿no es cierto? Tanto en presentaciones en vivo como en revisión de contenido. Los bots, ¿no es cierto? Los question answering bots, que son cada vez más populares, con preguntas y respuesta automática, con asistencia, consultas de preventa, con respuestas que tú puedes entrenar, etcétera. Y así sucesivamente hay, bueno, Data Warehouse también, importantísimo. Data Warehouse es el pilar de los sistemas de inteligencia de negocio, ¿no es cierto?, que se usa para recopilar, almacenar datos, grandes volúmenes de datos, ¿no es cierto?, para poder finalmente visualizarlos de una manera amigable con algún visualizador. Es una buena manera de, digamos, consolidar todos los datos y poder visualizarlos. Data Lake Insight también es un sistema bien interesante, donde hay la imagen que está acá puesta es referente a un ejemplo solamente de precisión en marketing, donde se puede obtener información de múltiples fuentes. Necesito hacer un análisis asociativo y poder hacer algún tipo de inteligencia con estos datos para algún propósito. Importante esto también de la compatibilidad, ¿no es cierto?, con las tecnologías, la integración con las tecnologías existentes que son utilizadas por los desarrolladores. Y quería, ya para finalizar, hay muchas más tecnologías, puse solo algunos ejemplos. Esta es una que me gusta mucho y que también está implementada acá en Chile en el área de la salud. Model Arts es una plataforma de desarrollo integral, ¿no es cierto?, para desarrolladores de inteligencia artificial. Y la gracia que tiene es que es como un end-to-end, ¿no es cierto?, desde los datos hasta la aplicación. Entonces,
Tiene, por ejemplo, etiquetado de datos semiautomáticos, tiene creación de modelos automatizados, ¿no es cierto?, e implementación. Y la gracia de Model Arts es que ayuda finalmente a los desarrolladores de inteligencia artificial a construir modelos rápidamente y administrarlos de manera eficiente, administrar el ciclo de vida, ¿no es cierto?, del desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, esta es una tecnología súper, súper interesante, yo los invito a revisarla, y sobre todo porque ya tenemos casos de éxito acá en Chile. Estos son solo algunos ejemplos de las cosas que se pueden mejorar en las distintas industrias que finalmente, si ven esto, es nuestra sociedad. Están los temas importantes de educación, salud, ¿no es cierto?, la parte de telecomunicaciones, la farmacéutica, la logística, finanzas, agricultura, donde se pueden hacer tantas, tantas cosas, solamente se necesita la creatividad de algún desarrollador y manos a la obra, digamos, tomar alguna de estas tecnologías que son pago por uso y hacer algún experimento y aportar, ¿no es cierto?, a la sociedad, a evolucionar hacia ser una sociedad inteligente. Como ya últimos mensajes, les quiero decir que recuerden que los datos son la materia prima de la transformación digital, ¿cierto? La humanidad recopila demasiados datos y se necesita una herramienta para poder procesar y analizar. Para un humano es imposible. Y ahí es donde están todas estas herramientas que les he estado compartiendo y mostrando. Manténganse actualizados, estudien nube, estudien datos, estudien inteligencia artificial, un conocimiento generalizado y alguna especialización, porque es demasiado el campo, son muchas las especializaciones como para ser experto en todas, pero al menos en general, donde están puestas estas tecnologías de inteligencia artificial, dónde están los datos y quiénes las procesan. Existen certificaciones, hay cursos, hay documentación. A mí me gusta mucho la página de Huawei porque tiene una intención muy de enseñar. Tú puedes prácticamente hacerte tus propios laboratorios leyendo la documentación de alguna de estas tecnologías. Participan en foros, en meetups, en grupos técnicos, redes sociales. LinkedIn es una súper buena herramienta para compartir conocimiento y eso, compartir el conocimiento, porque de esa manera todos nos vamos a alimentar, digamos, de nuevos conocimientos en pos de mejorar, digamos, todos los problemas que tenemos hoy día como sociedad para mejorar la calidad de la vida cotidiana. Así que eso, muchas gracias, me despido y les agradezco por el tiempo y por el espacio.